20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este miércoles 26 de agosto. Ustedes recuerdan que esta semana el premier Doug Ford le dijo de todo, barrió el piso con el presidente Donald Trump, le dijo dictador, le dijo perdedor, le dijo rey de la bancarrota y un montón de cosas más. Y hoy le han preguntado si se arrepentía de haberle dicho todas esas cosas y ya verán la respuesta del premier Doug Ford. Pero también, señores, el presidente de Estados Unidos no ha negado que hiciera demandas de última hora al lado canadiense en el medio de las negociaciones, tal y como denunció el primer ministro Mark Carney. Ya verán lo que dijo Trump. Pero también, señores, hoy hubo una tragedia de grandes dimensiones en la frontera entre China y Nepal. Hay cientos de muertos, cientos de desaparecidos, entre ellos más de una veintena de canadienses. Esos son algunos de los temas que trataremos en la entrega de hoy, así que vamos a iniciar de inmediato a nivel nacional. Trump no niega que hiciera demandas de última hora a Canadá. Respondió: eso suena como yo. Schuto, el periodista, reporta que cuando le insistió al presidente y le preguntó si negaba esa versión de los canadienses, el presidente le respondió: no puede seguir así. Esas fueron sus palabras. Se lo dijo al periodista Glenn Beck, a quien le aseguró que el acuerdo que habían ofrecido a Canadá era bastante bueno. Y dijo lo siguiente: no tienen nada que nosotros necesitemos, podemos arreglárnosla. Es decir, hay un par de cosas que serían un poco inconvenientes, pero podemos conseguirlas en otro lugar. Es hora de enseñarle a Canadá que esto no puede seguir así, afirmó el presidente Trump. Recuerden que el sábado entraron en vigor los aranceles del 50% a cientos de productos canadienses, a lo que el gobierno de Canadá respondió ayer anunciando aranceles de represalia dólar por dólar contra más de 700 productos de los Estados Unidos. Pero todo esto va a tener repercusiones no solamente en el plano económico, sino también político. Vamos a ver lo que ha dicho el gobernador de California. Gavin Newsom dice que Trump va a tener que dar marcha atrás a los aranceles contra Canadá. El gobernador de California, Gavin Newsom, habló en varias cadenas canadienses sobre el actual estado de la guerra comercial de Trump con Canadá, asegurando que es una cuestión de días para que el presidente Donald Trump tenga que dar marcha atrás a los aranceles, asegurando que todo esto le está poniendo una gran presión a los republicanos en los estados del norte cuando las elecciones de medio término en ese país son en menos de 3 meses. Así se lo dijo a Basi Capelos de CTV. Imaginen todas las llamadas que Donald Trump está recibiendo de miembros de su propio partido. Yo creo que es cuestión de semanas, sino de días, para que él cambie de opinión completamente con todo esto y trate de salvar la cara. Todo se tratará de eso, de que él salve la cara, porque el ego estará en juego aquí. Newsom también fue entrevistado por la CBC y allí dijo que Trump simplemente no se puede permitir que esta situación con Canadá se extienda y vaticinó que las partes volverán a la mesa de negociación en cuestión de semanas. Absolutamente creo que en cuestión de días, en no más de 2 o 3 semanas, estará de regreso en la mesa de negociaciones, porque lo están aplastando. Ahora mismo está recibiendo una paliza de su propio partido. Newsom puso como ejemplo a varios candidatos republicanos que se están postulando a senador, a gobernador en estados como, asegurando que el único idioma que Trump entiende es el de la fortaleza, que los países que han sucumbido a sus exigencias, los que le han tendido la alfombra roja, les ha ido peor que aquellos que le han plantado cara, que son los más complacientes, los que han sido más pisoteados. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. El premier Doug Ford dice que no se arrepiente de insultar a Donald Trump. El premier de Ontario dijo este miércoles que no se arrepiente de haberle dicho a Trump que le besara el trasero, ni de haberlo llamado perdedor, dictador y rey de la bancarrota. Ford barrió el piso con Trump el lunes después de que el presidente de Estados Unidos anunció que aumentaría los aranceles a los automóviles de Canadá al 50%. Y esto fue lo que le preguntaron en el día de hoy
y su respuesta. ¿A usted o a su equipo les preocupa haber ido demasiado lejos y llevado a Trump a enfocarse más en Ontario para castigarlo a usted por sus comentarios? Para nada, todo lo contrario. Esas palabras tuvieron repercusión y normalmente no las uso, pero cuando tu país está bajo ataque y tu provincia está bajo ataque por un tipo que no es más que un bully, eso resuena en todo el mundo y en Canadá. No importa la afiliación política, verde, rojo, azul, naranja, todos los partidos están unidos. Sin embargo, Ford aseguró que espera que las cosas se calmen para que esta guerra arancelaria termine. El premier de Ontario, Doug Ford, ofreció una rueda de prensa este miércoles, días después de su enfrentamiento verbal con el presidente estadounidense Donald Trump. Recordamos que este no es el primer encontronazo entre ambos. A finales del año pasado, Trump suspendió las negociaciones con Canadá por el comercial de televisión que el premier Ford colocó en medios de los Estados Unidos con un fragmento de un discurso de Ronald Reagan contra los aranceles, y eso levantó la ira del presidente Donald Trump. Bueno, pues hoy le preguntaron a Ford si él tiene pensado volver a colocar campañas publicitarias en los Estados Unidos, y Ford respondió lo siguiente: en lo que a mí respecta, no vamos a publicar anuncios ahora mismo. Me gustaría, pero no quiero avivar la polémica, declaró Ford. Por otro lado, el primer ministro Carney hablará ante el Parlamento Europeo en septiembre. Mark Carney se dirigirá al Parlamento Europeo el próximo mes en Estrasburgo, en Francia, en el marco de los esfuerzos del primer ministro por ampliar los lazos de Canadá con otros socios comerciales en medio de las tensiones con Estados Unidos. La oficina del primer ministro informó en el día de hoy en un comunicado que el viaje de Carney también incluirá su asistencia al discurso anual sobre el estado de la Unión Europea de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que está programado para el 16 de septiembre. El lunes, Carney había declarado que la Unión Europea y Canadá planean nuevas conversaciones de cooperación. Él dijo: este otoño iniciaremos intensas conversaciones con la Unión Europea, la segunda economía más grande del mundo, para construir una asociación económica y de seguridad mucho más sólida y profunda, dijo Carney en ese momento. Se desconocen los detalles de ese acuerdo que buscará Carney con la Unión Europea, pero recordemos que uno de los motivos que tuvo el lado canadiense para retirarse de las conversaciones con Estados Unidos fueron esos términos de última hora introducidos por la administración Trump, que buscaban limitar la capacidad de Canadá de firmar acuerdos comerciales con otros países. Y cambiando de tema, el NDP llama a Danielle Smith a cancelar el referéndum de Alberta. El líder de la oposición de Alberta está llamando a la premier Danielle Smith a cancelar o al menos posponer el referéndum sobre la separación de Canadá, dada la actual guerra comercial con los Estados Unidos. El líder del NDP, Naheed Nenshi, declaró que es hora de cancelar el referéndum, alegando que la actitud complaciente de la premier Smith con los separatistas demuestra debilidad, demuestra que Canadá no está unida. Los habitantes de Alberta recuerden que van a votar el próximo 19 de octubre en un referéndum provincial que pregunta si el gobierno debe iniciar el proceso legal para celebrar una futura votación vinculante sobre la separación de Canadá. Nenshi, el líder del NDP, afirmó que Canadá debe enviar un mensaje de unidad en este momento y no de división. Como respuesta, la oficina de la premier Smith se remitió a los comentarios que ella hizo en su programa de radio el fin de semana pasado, donde afirmó que el referéndum continuará, ya que cientos de ciudadanos han firmado peticiones exigiendo una resolución. Ella dijo: los ciudadanos firmaron una de las dos peticiones indicando que querían esta pregunta y se planteará ahora, y esa será la votación del 19 de octubre. Smith ha declarado que votará personalmente a favor de permanecer en Canadá, que ella apoya la permanencia de Alberta en Canadá. Pero Alberta no es la única provincia donde grupos separatistas quieren un referéndum, también en Quebec. Pero recordemos que la semana pasada el líder del Partido Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, despejó la incertidumbre sobre una consulta, afirmando que si su partido gana las elecciones generales de Quebec en octubre, como indican las encuestas, él pospondría el referéndum sobre la secesión hasta después que termine la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Y amigos, hay una veintena de canadienses entre los desaparecidos en la terrible inundación que en el día de hoy arrasó Nepal y la frontera con China en el Tíbet. Vamos a una pausa comercial y regresamos con ese tema.
En Dental X aceptamos el plan canadiense de atención dental. Ofrecemos atención de emergencia el mismo día y si eres refugiado, eres bienvenido. Llama hoy al 416-630-9000. ¿Quién dijo que el verano se acaba sin una última gran fiesta? Este 6 de septiembre nos vamos de crucero por el lago Ontario. DJ, mariachi, banda norteña, rocker español y celebraremos también la independencia de México. Compra tus tickets hoy mismo. Estamos de vuelta en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las informaciones a nivel internacional. Más de 150 muertos y cientos de desaparecidos en Nepal y Tíbet por una gran riada. Las inundaciones y corrientes de lodo que golpearon regiones montañosas de Nepal y el Tíbet, dejando de manera preliminar 160 muertos y centenares más de desaparecidos, en su mayoría turistas. Funcionarios en Nepal dijeron que se han recuperado los cuerpos de 157 personas y la desaparición de 403, incluidos 341 extranjeros. Esto era a las 4 de la tarde de hoy. Se teme que esa cifra aumente. Sunil Sharma, portavoz de la Junta de Turismo de Nepal, dijo que 133 de los desaparecidos eran de la India, que estaban en peregrinación al monte Kailash en la región autónoma china del Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes. También están desaparecidos 47 de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 de Reino Unido y 24 de Canadá. Añadió que personas de al menos 26 países estaban presentes en la zona afectada. Imágenes difundidas por la policía nepalí mostraban las aguas de la crecida arrastrando viviendas a su paso. Cámaras de seguridad captaron la violencia con la que el agua y el lodo arrasaron edificaciones, vehículos y personas en el puesto fronterizo de Girón. Se puede ver cómo personas corren a toda prisa para intentar ponerse a salvo cuando una avalancha de lodo y agua se lleva todo por delante. Situado en el Himalaya, este paso constituye uno de los principales cruces terrestres fronterizo entre ambos países. La vecina China reportó al menos 3 muertos y 265 desaparecidos en una comunidad fronteriza en la región del Tíbet del país. Pero ¿qué ocasionó esta inundación repentina? Todavía estamos en una fase preliminar, se están haciendo las investigaciones, pero expertos en clima del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, afirma que una avalancha procedente de un glaciar probablemente fue lo que causó la crecida repentina de este miércoles. El río Lendekola, afluente del río Botekoshi, registró el mayor caudal este miércoles, según dijeron ellos. El Lendekola se ha desbordado 2 veces en 14 meses, esta vez a causa de una avalancha de hielo y rocas procedente de un glaciar en el lado nepalí que bloqueó el río y provocó una crecida repentina aguas abajo. Así lo dijo Sawasta Sawal, especialista en reducción de riesgo de desastres del Grupo de Investigación Climática. La región del Himalaya, que abarca Nepal y varios países vecinos, incluida la India, es especialmente vulnerable a las fuertes lluvias, las inundaciones y los deslizamientos de tierra, ya que la zona se está calentando más rápido que el resto del mundo debido al cambio climático. Las mismas regiones afectadas por el desastre de este miércoles sufrieron inundaciones repentinas similares en agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas en la región montañosa, provocando 9 muertos. El desastre de este miércoles, lamentablemente, tiene dimensiones muy superiores y se teme que la cifra de fallecidos aumente significativamente. Por otro lado, Meta acuerda pagar más de $16,000 millones en la demanda sobre adicción de menores de edad. Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de los Estados Unidos, a los que pagará $16,700 millones para poner fin a un juicio en el que se le acusaba de favorecer la adicción de los menores de edad a sus redes sociales como Instagram y Facebook. Meta fue acusada de diseñar deliberadamente sus plataformas
para captar a los usuarios más jóvenes, de engañar al público sobre los riesgos y de recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años. El gigante, que agrupa a Facebook e Instagram, acordó en el marco de este arreglo hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según el documento que se conoció este miércoles y que debe ser validado por un juez federal en Oakland, en California. Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas y lo hará en unos meses, así lo dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado. Según el fiscal, el resultado será un cambio real, transparencia verdadera y protecciones seguras para los niños. Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños. Meta aceptó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de 2 horas de uso diario acumulado. La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los más jóvenes. El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las 6 de la mañana. El calendario de pagos del arreglo contempla 10 cuotas anuales para llegar a la cifra que se ha acordado en el día de hoy, $16.700 millones. El acuerdo pone punto final a un juicio que ingresaba ya en su segunda semana. Y por último, señores, los colombianos han vivido otro susto en el día de hoy porque volvió a temblar la tierra. Un sismo de magnitud 5.1 se sintió este miércoles en Colombia en varios puntos del país, reavivando el miedo en la población apenas 16 días después del devastador terremoto que provocó la muerte de más de 300 personas. El sismo de hoy ocurrió a las 11:45 de la mañana con epicentro en el municipio de Los Santos, en Santander, a 149 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Colombia. Según Freddy Tovar, el coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, dice que han recibido más de 2.000 reportes de personas que sintieron el temblor en más de 100 centros poblados, principalmente en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia. El municipio de Los Santos es mundialmente reconocido en el ámbito de la geofísica por albergar lo que se conoce como el nido sísmico de Los Santos, la segunda zona con mayor actividad sísmica del mundo, únicamente superada por la región Bransea en Rumanía. En esta área del nororiente colombiano se registran diariamente múltiples movimientos de tierra. La gran mayoría son imperceptibles para la población, pero sí detectados por las redes del servicio sismológico. Sin embargo, el de este miércoles sí que se sintió, según los reportes en Bucaramanga, así como en municipios aledaños, entre los cuales destacan Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, San Gil. Igualmente las ondas alcanzaron a sentirse en departamentos vecinos del norte como las ciudades de Cúcuta, en Boyacá, Tunja y sectores de Cundinamarca y Bogotá. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos lluvias, temperaturas que oscilarán entre 25 y 15 grados. En Ottawa, lluvias con temperaturas entre 24 y 13. En Montreal, también lluvias con temperaturas entre 26 y 19. En Vancouver, también habrá lluvias con temperaturas entre 20 y 15 grados. Y en Calgary también estará húmedo, lluvias y temperaturas entre 29 y 13 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y los invito a que sigan la edición que publicaremos en el día de hoy de En Debate, donde converso junto a Eric Cifuentes y Fabián Merlo sobre toda esta guerra comercial con los Estados Unidos, cómo se descarriaron las conversaciones y lo que le espera a este país en los próximos meses. Ahí los esperamos aquí mismo en el canal de YouTube de Onda CM. Si no se han suscrito, háganlo. Hasta mañana.